Hola, buenas noches. Hoy tenemos una charla muy especial, una charla con el que considero el jugador que más me divirtió en una cancha dentro del fútbol venezolano, dentro del fútbol de nuestro país, como lo es Stalin Rivas. Vamos a invitar ya a Stalin a que se conecte con nosotros para disfrutar de esta hora de línea. Vamos a esperar a saludar a el mago Stalin Rivas. Stalin, Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿cómo está amigo? ¿Cómo le va? Muy bien, excelente Tomás, excelente. Bueno, primero Stalin agradecerte la disposición de que puedas compartir con nosotros, con la afición, desde que coloqué la publicidad de esta entrevista. Bueno, wow, la cantidad de comentarios, el mejor de la historia, el mago, te queremos, bueno. Y cuéntame, Stalin, ¿cómo estás? Bien, excelente. Bueno, saltando la situación que estamos viviendo todos los venezolanos, tratando de sobrellevarla, ¿no? Pero compartiendo en familia y teniendo la paciencia necesaria, ¿no? Así es, Stalin, hace poco más de 33 años se daba la posibilidad que debutaras en primera división y con ese gran equipo que se estaba armando de Mineros de Guayana, ¿no? Y una semanita después tuviste la posibilidad de anotar tu primer gol en primera al próximo invitado de esta charla, como va a ser César Baena, que ya me confirmó estos días. Háblame de lo que has sentido, Stalin, en estos últimos días, ¿no? Que se cumplieron esos 33 años de tu debut en el profesional. Mira, son recuerdos que te dicen que hiciste un buen trabajo a pesar de mi juventud en ese momento. Creo que lo disfruté al máximo y luego lo compartí mucho más con Baena, que fuimos compañeros por muchísimos años en la selección y luego en el Caracas, ¿no? Déjame aprovechar para saludar a la licenciada Elvia Mijares, que se está conectando, gran amiga, que te estima mucho y a mí también. Cada vez Saludos que para ella ella. me... Fíjate que cuando yo comencé en esto, Stalin, bueno, en el periodismo deportivo voy a cumplir 20 años, pero en televisión con aquel programa de Gol Vino Tinto siempre me decía, siempre cuando hablaba con Elvia me decía, ¿cuál era tu ídolo? Y yo siempre decía, no, no sé si es la palabra ídolo, pero a mí ningún jugador de la historia de nuestro fútbol me divirtió tanto en una cancha como lo que tú me regalaste, a mí y a todos los de nuestra generación. Bueno, yo también lo disfruté muchísimo, la verdad que el tiempo que me tocó jugar lo disfruté al máximo, que fueron momentos inolvidables. Creo que fueron más buenos que malos, porque vamos a estar claros que nuestro fútbol todavía tiene muchas carencias, pero bueno, creo que fueron momentos mucho más buenos y disfrutados que malos, ¿no? Stalin, yo tuve la posibilidad durante la Copa América del 2007 acá en Venezuela de entrevistar a un ex compañero tuyo, como lo fue André Cruz, aquel gran central de la era de Brasil, de Sebastião Lazzaroni, que tiempo después estuvo en Italia con el Napoli y que estuvo en la última temporada de Franco Baresi en el Milan. Yo Exacto. cuando le dije que era venezolano, lo primero que me dijo Andrés Cruz me dijo, oh, Stalin Rivas. No te estoy mintiendo. Lo primero que me dijo Andrés Cruz. Y yo, no con miedo, ¿no? Pero era un poco de respeto porque era primera vez que hablaba con él con su portugués y yo con mi portuñol, pero me entendió. Y yo le pregunté por haberte tenido como compañero en el estándar de Lieja y él me dijo, mira, yo estuve en un vestuario con jugadores como Romario, como Bebeto, como Maciño, como Baldo, como Müller, y te puedo decir que pocos jugadores yo he compartido con ellos de la calidad y de la riqueza técnica de Stalin Rivas. Wow. Bueno, agradecido por esa palabra con Andrés, fuimos muy buenos compañeros, de verdad que compartimos momentos extraordinarios en estándar de Liège. Creo que él en ese tiempo ya estaba para salir de Bélgica y así lo hizo. Creo que escuchar esas palabras, bueno, te dicen que siempre trataste de hacer un buen trabajo, ¿no?
Stalin, yo siempre recuerdo, y así lo has manifestado tú, que siempre tu intención fue con la responsabilidad de vida divertirte en una cancha. Dentro de ese crecimiento y de esa manera en que comencé a ver fútbol, yo tengo grabado aquel equipo del año 87-88, aquella selección de la Academia Venezolana de Fútbol, en la que estabas tú, estaba Socorrito, estaba Gerson, estaba Savarese, creo que estaba Gaby Miranda, estaba Polín para Espumar. Yo nunca vi tanto talento junto, más allá de que fuera un equipo juvenil, empezando la época del juvenil, y fue el único torneo de esos llamados mundialitos que ganó la selección de Venezuela. Incluso tuve la posibilidad de esas colecciones conseguir uno de los goles tuyos al Marítimo de Funchal. Ojalá podamos conseguir más adelante el partido, pero siempre me quedé enamorado de esa selección, de cuánto talento, y todos pudieron unificarse y dar lo mejor para el espectáculo. ¿Qué recuerdas de esos pasajes, de esos mundialitos, de esos primeros años? No, recordar todo, todo porque era algo nuevo para mí. Jugar un mundialito, me recuerdo, en esos tiempos era algo extraordinario para cualquier joven, ¿no? Y cuando me hablas del grupo, claro, yo creo que la mayoría de esos jugadores llegaron al primer nivel, representaron a la selección de mayores. O sea, eso es algo que te dice que técnicamente en Venezuela siempre hemos tenido jugadores de buen nivel. Lamentablemente el trabajo no lo teníamos. Hoy posiblemente tenemos una cantidad de jugadores en el extranjero que equiparan lo que nos faltaba a nosotros en esos tiempos, ¿no? Pero de disfrutar muchísimo. Creo que teníamos un grupo extraordinario y tú lo acabas de mencionar. Creo que es la única selección que ha quedado campeón de estos mundialitos. Stalin, tiempo después, ya en el profesional, ya de haber salido campeón con Mineros, pienso que ya habían salido los meses siguientes, que se te da la posibilidad de esa selección en aquella Copa América, y van a España, ¿no? Aquella famosa gira, y con 17 años entras en el Santiago Bernabéu y bueno, volviste loco a la gente del Castilla. No te quiero hablar del partido, te quiero hablar de una anécdota que me contó un buen amigo de esa selección y un compañero tuyo como fue Bernardo Añor. Bernardo Añor me contó que por un inconveniente él no estuvo en ese partido. Y en la grada él estaba sentado y adelante de él estaba sentado Michel, Butragueño, Hugo Sánchez, Martín Vázquez, creo que Gordillo y Camacho, creo que se me escapa uno. Y lo único que hacían era hablar de quién es ese pelado, quién es ese muchacho, el flaquito de Venezuela que entró. Yo tengo entendido que poco tiempo después el Castilla se interesó por ti. Acababa de llegar un nigeriano al Real Madrid, Oladimeji, pero ¿qué recuerdas de esos momentos y de que no solo es Andrés Cruz, ¿no? Estos monstruos que escribieron esa página de historia en el Madrid, tú los embelezaste con esos minutos que jugaste en el Bernabéu con la selección. Bueno, la verdad que es una historia bastante cómica porque yo nunca me enteré de esa información, o sea, aparte del interés del Castilla por llevarme, o sea, hubo un interés donde ellos no querían que yo fuera a Brasil a jugar la Copa América, sino que me quedara directamente a entrenar ya con el equipo. Eh, en ese tiempo quien negociaba esa posibilidad fue la federación. Hoy, más maduro, una persona mayor, digo, ¿por qué la federación le tocaba? Si en todo caso le hubiese tocado a Mineros de Guayana. Pero hubo una traba en estas negociaciones y no se llegó a nada. Yo me entero en Brasil. En Brasil, cuando me dan la información, yo no quería jugar la Copa América. No quería jugar. Son cosas que nadie sabe. Pues te las estoy contando hoy ha pasado muchos años y es algo de historia. No quería jugar y el profesor Carlos Horacio Moreno, que en paz descanse, fue que tuvo una charla conmigo en la habitación y fue que me convenció para jugar, para debutar contra Brasil, porque yo no quería jugar luego de haberme enterado de la información de Castilla. Stalin, ¿piensas que hubo una mano negra del seno de la federación que Pues, impidió que tú fueras a España? de verdad no sé si fue mano negra, sino era la manera como se manejaba la federación en esos tiempos, ¿no? Bueno, después se da lo que es tu arribo, tiempo después, ¿no? al fútbol de Bélgica.
donde hoy puede parecer algo común, ¿no? De que un venezolano vaya a Europa, pero en ese momento, si mal no recuerdo, eras el segundo venezolano de manera oficial en jugar en el fútbol de Europa tras haberlo hecho Herbert Márquez en el año 87, 88 en Mineros de en Mineros, mírame, en Marítimo de Funchal. Stalin, ¿cómo te sentiste tú tan joven con quizás esa poca experiencia? Tenías apenas dos Copas América, la del año 89 y la del año 91, y de salir de tu entorno, ¿no? De salir de tu entorno, de Unare, de Puerto Ordaz, de Minero, a un fútbol importante para ese momento como el de Bélgica, pero difícil a la hora de integrarse por el idioma, por el clima, quizás por los mismos compañeros. Bueno, te comento, eso fue bastante rápido. Ya antes, unos años atrás, ya Standard de Liège me habían enviado una invitación para que fuera a hacer unas pruebas, de lo cual yo la rechacé porque dije que no iba a ir a prueba. Luego, después de la Copa América, me enviaron un contrato ya por 3 años, garantizado por 3 años, y ahí fue que tomé la decisión. O sea, no me cayó de sorpresa porque el futbolista está preparado para eso. O sea, el futbolista siempre trabaja para tratar de surgir, tratar de cada año subir un escalón, y eso era lo que me estaba pasando. O sea, gracias a Dios el trabajo me llevó a que un equipo en Europa, cuando era imposible que vieran a un venezolano para llevarlo a jugar fútbol a Europa. Me tocó a mí en ese momento y, o sea, te vuelvo y te repito, es lo que te lleva a decir de que estabas haciendo un buen trabajo, pero de que me sorprendió, bueno, no me sorprende porque estaba trabajando para eso. O sea, yo estaba preparado para ir a jugar fuera de Venezuela. Así fueran las posibilidades remotas, porque teníamos una etiqueta que éramos venezolanos, pero bueno, fue un reto que me lo tomé para mí y gracias a Dios lo pude lograr. Cuando llegaste a ese fútbol, Stalin, te costó de más adaptarte. No te digo a lo que se practicaba en ese cuadro del estándar, sino quizás al ritmo y a la preparación física, una preparación física que en el fútbol venezolano para la época tenía mucha falencia, ¿no? Sí, todo cambia, es un fútbol diferente, un fútbol muchísimo más rápido. O sea, tienes que deshacerte del balón, dos toques se juega, y siempre el suramericano le cuesta porque tenemos otra manera de jugar. O sea, si un suramericano recibe la pelota y no dribla a un contrario, o sea, no hizo nada. ¿Eh? Todo eso lo tuve que aprender y lo disfruté muchísimo, porque era algo nuevo y siempre quieres aprender cosas. Y me tocó aprenderlo en un periodo bastante rápido. Después tuviste cedido en el Boom, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí, tuve un semestre en el Boom. Te comento esto, cuando yo llegué a Bélgica, el entrenador que me ha pedido llevarme al equipo se fue a Italia. Llegó un holandés, de lo cual trajo su extranjero, que es algo normal en el fútbol, y tenía que esperar una posibilidad. Hubo una posibilidad de irme a Francia, al Lyon de Francia. Standard no quiso venderme, ¿verdad? Ellos querían que cumpliera el contrato porque pensaban que podía hacer cumplir mi carrera allí, y como negocio para ellos era bueno porque en realidad el costo que pagaron a Minero fue bastante bajo para el fútbol europeo, ¿no? Más allá de ese ambiente, de la relación que hiciste con André Cruz, ¿algún otro jugador que hayas tenido un buen contacto allá y buen contacto, te digo, ese entendimiento en cuanto al idioma futbolístico y que después haya tenido un nombre destacado en el fútbol de Europa? Sí, sí, claro. ¿Recordarás alguno? Ahí yo estuve de compañero a Ruby Nelson, un brasileño también. Luego jugó con la selección de Bélgica. Rangnick, un rumano que jugó el Mundial. O sea, Que era central, ¿no? exactamente, central, lateral derecho. O sea, si hubieron los jugadores de Bélgica, que después fue entrenador de la selección, Raymond, número 9, que era nuestro número 9, que luego fue el técnico hasta poco, que lo llevó al Mundial.
O sea, jugadores de primer nivel estándar siempre tenido, no ahora ni antes, sino siempre lo ha tenido porque estándar en Bélgica es uno de los mejores clubes del país. Sí, junto al Anderlecht son los dos más importantes del fútbol de Bélgica. Stalin, ¿qué motivó a que tomaras la decisión de no continuar en Europa, de venir de nuevo a Venezuela? No, bueno, te comento, para esos tiempos no fue una decisión que tomó Stalin. O sea, te recuerda que para esos tiempos los derechos deportivos pertenecían a los equipos. Y yo regresé a Venezuela por la muerte de mi abuela. Se Ok. presentó una posibilidad con Minerven, famosa Copa Libertadores con Minerven. Enfermó mi mamá. Yo pedí que por favor me dejaran unos días más por la enfermedad de mi mamá. Me dejaron y justamente apareció Minerven y se abrió la posibilidad de quedarme 6 meses para jugar la Copa Libertadores. Minerven pagó $30,000 en ese tiempo, pagó por 6 meses y ellos aceptaron. Así fue que pude jugar la Copa Libertadores con Minerven. Pero no fue que yo me quise venir, sino fue una decisión de que... Y, y jugué con el Lara 3 meses y ahí fue que apareció el Caracas y compraron mis derechos deportivos. O sea, yo no quería regresar, yo estaba negociando nuevamente mi contrato para quedarme en Bélgica. Lamentablemente no habíamos llegado a un acuerdo y en ese momento apareció el doctor Guillermo Valentine comprando mis derechos deportivos y me tuve que regresar. Ves que yo estaba en Barquisimeto y no quería ir y no quería venir a Caracas porque mi pensar era irme nuevamente a Europa. Antes de tocar esa copa de Minervain, te quiero preguntar, ya para ese momento habías tenido tres participaciones en la selección venezolana en Copa América, más la eliminatoria a USA 94. De ese periodo, están en Copa América del 89 con el profesor Carlos Horacio, la de 91 con Piñanelli, 93 con Ratomir. Ratomir. ¿En cuál selección te sentiste mejor en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la posibilidad de jugar tu fútbol? Y la otra, ¿piensas que se le tuvo poca paciencia al proceso de Ratomir por parte de la federación? Bueno, en todas las selecciones me he sentido bien porque disfrutaba representar a mi país, disfrutaba siempre que entro a una cancha a jugar, en todas, siempre teniendo en mente y estando consciente de que no teníamos la preparación para ir a jugar esos torneos, ¿no? De un torneo de primer nivel, nunca tuvimos la preparación. Sobre Ratomí, para mí sí, para mí ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido la selección. Lastimosamente no lo dejaron trabajar, pero yo creo que el proceso con Ratomil tenía futuro. Lamentablemente hubieron otras cosas extradeportivas que lo alejaron de la selección. Fíjate, Stalin, yo hace unos cuantos meses estaba conversando con una persona muy reconocida del medio del periodismo deportivo de Venezuela de la década del 70 y el 80, me voy a reservar el nombre, y cuando yo le preguntaba un poco de la historia del fútbol venezolano y de ese cambio que había tenido la selección, él me dice, Tomás, acá están todos equivocados pensando que la selección y que el fútbol venezolano comenzó su cambio en la era Páez, comenzó su cambio con Pastoriza. Aquí el verdadero cambio comenzó con Ratomir. Lastimosamente, la Federación Venezolana de Fútbol no estaba preparada en ese momento para ese cambio y no lo dejaron trabajar. ¿Compartes eso, Stalin? Totalmente. Es así. Te lo dije hace un momento. Yo creo que Ratomir llegó muy adelantado para nuestro fútbol. Y él quería hacer algo bueno acá. Lamentablemente, cosas extradeportivas lo sacaron. O sea, habían directivos que no lo querían. Y es lamentable, pero era así. No lo querían porque él solo quería trabajar y llevar a la selección a otro nivel. ¿Piensas tú que el partido más importante de toda esa década del 90
más allá del respeto que me puede merecer la medalla de oro de los centroamericanos del Caribe, aquel gran partido con Chile, el empate a uno de la era de Rafa Santana o el preolímpico de Mar del Plata, pero tú piensas que todo el mejor partido de toda esa década fue aquel contra los Estados Unidos. De la era de Ratomillo creo que fue contra Uruguay, el partido antes de Estados Unidos. El 2 a Porque ese 2. fue, claro, ese fue el partido que nos levantó después de la primera goleada que nos había dado Ecuador. Para mí el partido más importante fue Uruguay. Fíjate que conversando hace menos de una semana con José Luis, él me opinaba igual en cuanto al funcionamiento que tuvo esa selección en ese compromiso, pero me decía, Tomás, nosotros tuvimos un golpe muy fuerte en lo psicológico que fue esa derrota en Puerto Ordaz contra Bolivia y parece que ahí se nos bajó el breaker. Y estaba comenzando la eliminatoria, pero no logramos salir de lo que fueron esos 7 goles y quizás faltó en ese momento un psicólogo, quizás faltó ese convencimiento, pero parece que la eliminatoria para nosotros duró 90 minutos. Nunca pudimos restablecernos de ese compromiso. Sí, sí, es correcto. O sea, en ese momento las expectativas eran muy grandes y en esos momentos también se había empezado a trabajar un poco en lo físico y pensábamos que ya estábamos al nivel de estos equipos que iban a pelear la clasificación al Mundial. Y bueno, lamentablemente no fue así, se cometieron muchísimos errores y nos tocó levantarnos nuevamente. Stalin, me tocaste el tema de Minerven, te pregunto, ¿fue el equipo, no sé si en el que mejor fútbol, porque sería como no respetar a los otros clubes? Yo recuerdo ese Minero de Guayana que a mí me encantaba, más allá de que mi equipo era Pepe Ganga, que perdimos el título por un punto, y ese Caracas en donde tú jugaste, hacía un muy buen fútbol, pero ese Minerven enamoró no solo a la colectividad venezolana. Yo me acuerdo en esa Copa Libertadores de América que finalmente gana el Vélez de Carlos Bianchi, donde Bianchi se refería a maravillas de ustedes y aquella anécdota que decía el brasileño 8 y el 8 era el pájaro Vera. No. Él no sabía que era venezolano. Pero ese fue uno de los equipos que mejor te sentiste sobre el gramado, más allá de ese récord goleador, por todo ese buen fútbol que dio en el continente. Sí, o sea, si vamos a los resultados, sí. Creo que ha sido uno de los equipos donde hemos llevado el fútbol de clubes a un buen nivel, al máximo nivel. Y como grupo, sí, imagínate que el 80% de ese grupo eran criollos, o sea, los extranjeros de verdad que dieron un aporte extraordinario. Pero me recuerdo bien que el Pájaro estaba empezando, haciendo su debut a ese nivel, Mackinton estaba haciendo su debut a esos niveles y siempre estuvieron a la altura de lo que era el torneo, ¿no? Creo que Minerven para mí, a pesar que era el rival de Minero, o sea, sí me marcó por lo que trabajamos. ¿Cómo se vivió eso en Puerto Ordaz? Porque te digo, ¿cómo reaccionó esa fanaticada de Mineros cuando se enteran de que Stalin vuelve al fútbol venezolano y va a Minerven luego de haber formado parte en la única estrella de Minero? Te pregunto, porque eso sí no lo sé. ¿Sentiste conflicto? ¿Fueron receptivos? ¿Se lo tomaron? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a disfrutar igual, pero ahora lo vamos a sufrir. ¿Cómo fueron esos momentos? No, yo creo que siempre la fanaticada de Minero siempre hubo un respeto mutuo, tanto de mí para ellos y ellos hacia mí, así que no hubo ningún problema. Creo que en ese momento Minero no estaba dispuesto a pagar para que yo estuviera con ellos y lo hizo Minerven. Y nosotros somos profesionales, vivimos del fútbol y me tocó. Creo que los clásicos fueron extraordinarios ese semestre. Recuerdo mi hermano estaba con Mineros y tuvimos unos partidos, unos duelos que lo disfrutó todo el mundo, ¿no? Y toda Ciudad Guayana hablaba de esos partidos porque el fútbol en Puerto Ordaz se vive de una manera al máximo, ¿no? Y más Minerven Sí. que había marcado ya una historia que lamentablemente Minero todavía no lo ha podido hacer, ¿no?
Para decirle a la afición, tu hermano, José Papi Rivas, que también tuvo la posibilidad de jugar en aquellos mundialitos. Recuerdo el año 91 que jugó la final en el Brígido ante una selección portuguesa que tenían barba y tenían perilla y no tenían 15 años nunca. Esa es otra de las historias que recuerdo. Los muchachos venezolanos con 14 años y estos con 18 y los trajeron acá al país como sub 15. Estaba este muchacho que después fue actor, Batista, él era el portero, si mal no recuerdo. Seguimos conversando, Stalin. De esos años jugaste con mucho talento venezolano, de mucha calidad. Nómbrame de esos jugadores que te la ponían redondita y que para ti era un placer jugar con ellos en esa zona de volante y a la hora de buscar siempre el arco de enfrente. Bueno, primero te digo, tuve la suerte de jugar con mi ídolo aquí en Venezuela. Ok. Dios me dio esa posibilidad, que es Bernardo Añor. El fútbol Qué venezolano bien. es mi ídolo. Siempre que lo veo se lo digo. O sea, para mí era un jugador extraordinario. Gerson Díaz, yo disfruté muchísimo jugar con Gerson Díaz. Para mí ha sido un talento extraordinario. Un jugador, para mí, de los más inteligentes que he podido tener como compañero, Gerson Díaz. Para mí es un jugador fuera de serie. Y luego vienen los que se desarrollaron, el Pájaro Vera, Rafael Castellín, para mí es el mejor delantero de la historia de nuestro país. José Manuel Rey, que se fue desarrollando, fue increíble la manera como José Manuel Rey llegó al Caracas y empezó a hacerse líder, empezó a crecer su nivel. O sea, hay jugadores, de verdad, y siempre lo he dicho, de nuestro fútbol que están ya para jugar, siempre han estado para jugar al primer nivel. Lamentablemente no teníamos la preparación. Hoy esto ha cambiado. Hoy podemos decir que tenemos una selección para competir, porque tienen la preparación. Técnicamente siempre hemos tenido buenos jugadores. Hoy podemos decir que vamos a competir. No te voy a Eh, decir que vamos a clasificar a un mundial, pero sí tengo la certeza que vamos a competir. Stalin, te quiero hacer esta misma pregunta que hablé con Pedrito Acosta en estos días. Él me dijo, Tomás, esa selección de la eliminatoria al 85, en donde yo estuve, con la preparación de hoy, con el profesionalismo de hoy, el cuidado, el nivel nutricional, ojo en una eliminatoria, pudimos haber peleado un cupo y competido. Ahora te pregunto, esa selección del 89 hasta el 93 en la que tú participaste, con toda la evolución que ha tenido hoy el fútbol, en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en lo nutricional, ¿estuviera para competir un puesto en una eliminatoria? Bueno, de verdad que no me gustan mucho esas comparaciones, pero porque hoy tenemos una selección y un grupo de jugadores que está en el fútbol actual. Hoy el fútbol cambió, el fútbol es muchísimo más físico que cuando nosotros jugábamos, pero yo me quedo con lo que intentamos nosotros. Lo mejor, lo que estábamos era abriendo un camino para este grupo que está hoy, ¿verdad? Hoy como fanáticos tenemos que apoyarlo. O sea, para mí ir a la selección es, es una cadena, ¿sabes? Nos tocó a nosotros, antes de nosotros le tocó Luis Mendoza, Pedro Acosta, Chita, Nicola, o sea, les tocó a todos ellos. Y cada vez, o cada etapa, nosotros lo que tenemos es que luchar por ir mejorando, mejorando el trato en la selección, mejorando la calidad de los jugadores. O sea, eso tiene que ser una cadena y el día de mañana vamos a tener resultados positivos. Así lo Stalin, pienso. a final de los 90, si mal no recuerdo, a principios del 2000 tuviste una experiencia en Millonarios, ¿no? No sé si en ese mismo momento era cuando Arango estaba en el Caracas, no sé si pudieron compartir algún momento juntos en el equipo, eso sí no lo recuerdo. Sí, con Juan compartimos muy poco, muy poco. Cuando yo llegué de Colombia, él estaba en el equipo y creo que 15 días, 20 días ya estaba yéndose a México. Compartimos muy poco con Juan. La que hubieran armado ustedes dos en la selección de Richard, ¿eh? Sí, bueno, pero tú sabes cómo es la vida, no se pudo, no hubo la posibilidad y bueno, lo felicito porque Juan hizo una carrera extraordinaria. La verdad que ayudó a que nuestro fútbol fuera visto también a nivel mundial. Me hablaste
de ese momento en el que estabas después de Minerven en Barquisimeto y llegó al que yo considero que ha sido el mejor dirigente de la historia del fútbol de nuestro país, como el doctor Guillermo Valentiner, junto con don Soto Rosa. Es la opinión de Tomás Muñoz. A veces me dicen cosas que no puedo decir aquí por que te tachan de un color o de otro. Yo siempre digo, mi equipo era Pepe Ganga, hermano, ya no lo tengo, no me relacionen con ninguno. Pero te pregunto, ¿qué tan importante fue el doctor en construir ese monstruo que se llama hoy Caracas Fútbol Club? Fundamental. Dirigentes como el doctor Guillermo Valentines necesitamos 20 Guillermo Valentines en el fútbol profesional de primera división. Para mí, el fútbol venezolano, cuando estaba quebrado, apareció el doctor Guillermo Valentines y lo sacó a flote. Fue que lo mantuvo. Así que necesitamos tener dirigentes como el doctor Guillermo Valentines en nuestro fútbol. La verdad que sí. Esa época, lastimosamente, y digo lastimosamente porque todavía uno lo extraña, ¿no? Cómo desaparecen al Marítimo, qué bonito hubiera sido la construcción de ese Caracas y el fortalecimiento de lo que era el verdadero club de fútbol en Venezuela como era el Marítimo, ¿no? Quizás no hubiera sido solo ese clásico ante el Deportivo Táchira, sino que esos Caracas Marítimos se hubiera marcado un poco más, porque ya el Caracas estaba empezándole a pelear. Recuerdo el año 92, la primera estrella del Caracas con el gol de Gerson Díaz, y después un Caracas que va ganando, y lastimosamente el Marítimo lo desaparecen del fútbol venezolano. Sí, bueno, si nos ponemos a analizar todos los golpes que le ha dado la Federación Venezolana a nuestro fútbol, bueno, yo creo que uno de los más dolorosos ha sido haber desaparecido un club que donde iba llenaba los estadios. O sea, Marítimo, yo me recuerdo Marítimo cuando iba a Puerto Ordaz, los directivos decían que era el día del club, porque sabía que iba a ser un lleno total, y no nada más en Puerto Ordaz, sino era en todos los estadios que iba Marítimo. O sea, haberlo desaparecido es un golpe bastante duro para el fútbol. Stalin, de esa época, no me quiero referir al fútbol nacional como tal, porque ya me dijiste los jugadores con los que tuviste la posibilidad de compartir, pero quiero dividir esta pregunta en dos partes. Cuando Stalin debuta, ¿tuviste un referente, alguien al que mirabas, bien sea en el fútbol venezolano o en el fútbol de afuera? O toda obviamente esa magia tuya era innata, pero ¿tenías algún referente? Y ya en esa década de mediados de los 90, ¿tenías algún jugador del fútbol de afuera que te gustara ver más o menos de las características que tú tenías? Bueno, te comento, no jugué fútbol organizado hasta como los 9, 10 años. Jugué en un torneo de la asociación. Y en realidad jugaba por divertirme. O sea, nunca pensé que el fútbol iba a ser mi carrera o que lo iba a tomar de la manera que me tocó tomarlo. Hasta los 14 años, si te puedo decir, empecé a ver fue a Bernardo Añor. Por eso te digo que mi referente del fútbol venezolano. En esos tiempos, claro, a nivel internacional estaba Maradona. Ojo, Maradona futbolista, ¿ok? Claro. Que deslumbró a todo el mundo. En esos tiempos era el referente de cualquier niño que quería jugar fútbol. No estoy hablando de la vida privada de Maradona, estoy hablando de Maradona. Sí, totalmente. Esas dos jugadores me marcaron. Pero a nivel del fútbol nacional, pues yo me recuerdo que nosotros muy poco podíamos ver, no teníamos la oportunidad de ver el fútbol internacional. Era muy poco. Y sí podía ver a Bernardo. Así que me guié más por Bernardo que por otro jugador. Bernardo, uno de los primeros jugadores que tuvo la posibilidad de ir al exterior, en el Destroyers del fútbol de Bolivia, y que marcó también una época acá, tanto en Caracas como en el Deportivo Italia. Llegamos a esa etapa en el Caracas en donde se construye ese gran equipo y esa gran institución. Decirte de todo ese recorrido,
¿Cuántas estrellas formaste parte de las que tiene la divisa, de las 12 que tiene la divisa hoy por hoy? Creo que 4, si no estoy equivocado, 4 estrellas, Caracas. Hoy te recuerdo que después la vida me dio la oportunidad de jugar al lado de Bernardo en la selección. Claro, Imagínate mi felicidad de tener a mi ídolo al lado de compañero, ¿no? claro, en la Copa del 89. Del 89, eso es correcto. Esa copa, yo la recuerdo que habrá sido ayer, además que tengo en mi archivo cada uno de esos partidos, y yo recuerdo la, la intención que le dio el profe Carlos Horacio, Dios lo tenga en la gloria, de más allá de resguardarse, más allá de saber a quién él estaba jugando, jugarle de todo a cualquiera. Yo recuerdo ese partido ante Brasil donde hubo una jugada que termina en gol de Febles y todavía no me explico qué pitó el árbitro que no la dio. Y un momento en que ese escenario en Brasil estaba totalmente callado por el toque que estaba teniendo Venezuela en este momento a una selección que se estaba armando y que 5 años después iba a ser pentacampeón del mundo. Bueno, sí, respetando a todas las otras selecciones, yo creo que para mí, de mi manera de ver, ha sido una de las mejores selecciones que hemos tenido, o sea, o donde yo he participado, para no ofender a nadie. Porque lo digo porque antes de nosotros hubo muchos jugadores de nivel, muchas selecciones, y después de nosotros también. Así que, pero para mí, en las selecciones que participé, esa ha sido una de las mejores. ¿Piensas que, no sé, esto te lo pregunto, que faltó un poquito más de comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores aquella última fecha ante Paraguay, que después posibilitó que el equipo se fracturara para la eliminatoria? Porque hubo varios jugadores en los que no estuvieron después para esa eliminatoria y la eliminatoria la teníamos en mes y medio contra Chile y contra Brasil acá en Caracas, y no fue el mismo equipo y no fue el mismo fútbol que se vio en la Copa América. ¿Piensas que faltó un poquito más de comunicación entre ambas partes por dar lo mejor en esa selección y no debilitar ese grupo? Bueno, te doy mi opinión. En esa selección habían muchísimos jugadores ya grandes que tenían un recorrido. Lamentablemente, el profesor Moreno no pudo controlar lo que es que se empezaran a hacer grupos. Se hicieron 3 grupos, ¿verdad? Los que apoyaban a Moreno, los que estaban intermedios y los que no querían a Moreno. Lamentablemente se rompió la relación del grupo como tal, ¿verdad? Y el profesor no pudo manejar esa situación. Y no fue que no quisimos ir, o sea, nuevamente un llamado, sino era, la situación ya era incontrolable y el convivir el día a día con la situación ya no era bueno para ninguno. O sea, hubo un grupo de 7 jugadores que decidimos ya irnos porque la situación y lo que pasaba no era lo indicado. Ese fue uno de los grandes problemas. Y te comento, ya antes del partido contra Paraguay, ya la situación era insoportable. Esa era la realidad. Lamentablemente, el periodo que tuvimos de preparación en España hizo mella en la relación entre cuerpo técnico y jugadores. Interesante, esa parte, la parte de España no tenía conocimientos. Obviamente, como siempre pasaba acá, terminaba un eliminatorio, terminaba una Copa América, salía el cuerpo técnico, llegaba otro, después llegó el proceso del profesor Piñanelli, y lo que tú dices, muchos de esos jugadores no volvieron a la selección porque hubo totalmente un cambio para lo que fue la Copa América de Chile. Sí, hubo un cambio. Fueron 7, creo que 7, 8 jugadores que decidimos no volver por la misma situación que te acabo de comentar. Pues, o sea, no hubo más control del cuerpo técnico hacia el grupo como tal y decidimos separarnos. Pues. Esa fue la realidad. Pues. Stalin, yo sé que
obviamente lo que pasa queda atrás, pero en algún momento charlaste de nuevo eso con el profe Moreno en paz descanse cuando te dirigió en el Caracas, una conversación normal ya, Claro, muchos no, años después, o nunca más tocaron el tema. no, claro, claro, claro que sí. Incluso eh, yo ayudé en su momento a que Moreno llegara al Caracas porque sabía que era un buen técnico. Lamentablemente ese momento no lo supo manejar, pero para mí Carlos un excelente técnico y lo demostró a donde fue, porque era siempre un... Y yo creo que situación porque después las nuevas situaciones que se le presentaron a nivel grupal. Te pregunto, de ese Caracas que después construye el profe Moreno, el momento de mayor nerviosismo que te tocó vivir en tu carrera fue aquel partido de la Copa Bolivariana del 2000 en Pueblo Nuevo, por todo lo que derivó eso después, por ese triste episodio que se vivió con la quema del autobús. ¿Fueron los momentos de mayor tensión que viviste en una cancha de fútbol? No, fueron los momentos más tristes por la situación, o sea, que nunca debimos llegar a donde se llegó, ¿no? Creo que todas las partes tuvieron algo que ver, algo de culpa, si se puede decir así, pero lo que me provocó fue tristeza ver la situación y la imagen que estábamos dando al mundo, ¿no? De nuestro fútbol. De verdad que fue una situación bastante triste. Stalin, en esos momentos tuviste idas y venidas a otros cuadros del Caracas vas al Deportivo Táchira, pero si mal no recuerdo, en esa etapa del Caracas también viste un breve espacio de tiempo en el Deportivo Italchacao, otro equipo que futbolísticamente fue importante en el fútbol de Caracas en ese intervalo. ¿Qué rescatas de esos momentos en el cuadro del Italchacao? Bueno, y Chacao haber conocido a jóvenes que venían en pleno ascenso, como Cristian Cáceres, Leopoldo Armene, jugadores que me dieron la oportunidad de compartir, de conocerlo, de poder hablar, de poderlo dar una guía de lo que iba a ser su carrera, ¿no? Creo que eso fue lo más importante porque mi pasantía en Chacao fue bastante breve, ¿no? En ese momento ya no estaba Félix Hernández, ¿no? No sé si ya Félix se había ido a probar fortuna primero en Valladolid, después estuvo en el cuadro del Atlético Celaya, ¿o no estaba ya Félix? Sí, no, ya no estaba. Con Feli me encontré en Minerven. En Minerven del 94 fuimos compañeros. Luego no coincidimos más en ningún otro equipo. Otro de los grandes jugadores y las grandes, en cuanto a esa riqueza técnica, mira que ha jugado, tú sabes, Stanley, que bueno, tú me conoces de hace tiempo y yo siempre he luchado por dar a conocer la historia del fútbol nuestro, porque la historia del fútbol nuestro no muera y a veces cuando uno oye de parte de la afición de que anteriormente no hubo jugadores en Venezuela, de que anteriormente no había calidad, yo digo, bueno, ¿cuánto falta que dar a conocer y dar a difundir la historia de nuestro país? Porque fíjate, yo que lo viví de afuera, a veces a mí me genera molestia que se hable de eso, de que acá en Venezuela anteriormente no había riqueza técnica ni que se jugaba bien al fútbol. Sí, bueno, es un tema bastante delicado porque es irrespetar a los que estuvieron. O sea, es irrespetar a los que estuvieron primero que nosotros. O sea, yo creo que nadie se ha puesto a analizar las condiciones con que jugaba Luis Mendoza, con que jugaba todo ese grupo de jugadores que luchaban por la vino tinto. Hoy se habla supuestamente de una era después de Richard para acá. Para mí eso es totalmente falso. O sea, yo creo que la selección se merece el mismo respeto a todos los niveles, los que estuvieron antes, los que están ahora, los que están por venir. O sea, porque nuestro fútbol lamentablemente no tiene historia. Tú le preguntas a un joven hoy quién fue Luis Mendoza, para mí uno de los referentes de nuestro fútbol, y nadie sabe. Le preguntas a muchos periodistas y conocen de Juan Arango para adelante. O sea, nosotros no tenemos nuestra historia y eso es triste, ¿sabes? Es triste porque
vamos a seguir cayendo en lo mismo. Va a pasar, ya pasó el momento de Juan, va a pasar el momento de Soteldo, va a pasar el momento de Rincón, y dentro de unos años se van a olvidar de ellos, porque lamentablemente no tenemos historia. O sea, nuestra Federación Venezolana de Fútbol no se ha preocupado por que esta historia se mantenga. Sí, bueno, pero para eso vemos todavía muchos de la era de los 80 y de los 90, de que hoy estamos en esta parte del periodismo para rescatar y para escribir la historia del fútbol de nuestro país. Y yo estoy convencido, mientras uno tenga vida y No, salud, este siempre será mi y norte. siempre, y siempre así, nosotros te lo agradecemos. A lo mejor no te lo dicen, pero personalmente, pero es así, se te agradece porque necesitamos rescatar nuestra historia. Porque hoy en día nuestro fútbol no tiene historia, lamentablemente es así. Stalin, de la actual selección, de esos jugadores de esa riqueza técnica de medio campo en adelante, qué jugador te seduce cuando lo ves? Oh, para mí todos tienen talentos. Creo que Soteldo está en su momento, porque para mí ir a la selección es escoger al jugador que está en su momento. O sea, no por nombre, sino el que está en su momento. Y yo creo que Soteldo hoy es nuestro referente para mí, ¿ves? Sin faltar el respeto a los demás, pero para mí hoy Soteldo es nuestro referente y creo que tiene una calidad extraordinaria para poder jugar al primer nivel, ¿no? Sin tener la conducción, porque quizás él es un jugador más, él mismo lo ha dicho, más tirado a la banda, pero cuando lo ves te recuerda cosas que tú hacías en el gramado. No, me gusta, una de las cosas que más me gusta es que es atrevido. O sea, no tiene miedo a perder la pelota, a encarar. Yo creo que eso es uno de lo mejor que tiene él. O sea, que no le importa al rival, no le importa quién tiene al frente, sino siempre va. Y eso en el fútbol vale muchísimo. Vale muchísimo tener un jugador de esas características. Que nunca se amilane y que vaya y pierda y vuelva e insista, insista, insista. Y Soteldo es ese tipo de jugador. Te sorprendió? Me imagino que sí, te sorprendió como todos la llegada del profe Peseiro, ¿no? Sí, claro. Yo estoy consciente que necesitamos un entrenador extranjero. Necesitamos un entrenador extranjero. O sea, de verdad no conocía al profesor, pero hoy lo tenemos. Yo creo que necesitamos apoyarlo y todos seguir creciendo con nuestra ilusión de poder llegar a un mundial, ¿no? Y del compromiso de que ya toca, ¿no? A esperar cómo se va a desarrollar una vez que culmine esto tan feo que estamos viviendo. Conmebol dice que el fútbol a partir de septiembre estaría normal y ahora vamos a ver si la eliminatoria dan los tiempos para jugar los 18 partidos o si se volvería al método anterior que eran dos grupos, ¿no? ¿Ves opciones en ambos o preferirías el todos contra todos? Yo creo que todos contra todos nos conviene más a nosotros, ¿no? Creo que es lo mejor, que sabemos que estamos en Sudamérica, donde las eliminatorias son las más fuertes que podemos conseguir, así que tener esa posibilidad de estar todos contra todos para nosotros va a ser un punto a favor. Vuelvo a la época del Caracas, Stalin, en unos momentos en donde el fútbol venezolano tenía de esa esporádica participación internacional en cuanto a resultados, ¿no? En los 80, Atlético San Cristóbal, Ula Mérida, Unión Atlético Táchira, Pepe Ganga que asomó en la Copa Libertadores del 90, un poquito marítimo, pero ¿por qué crees que al Caracas en esos primeros años le costaba mostrarse internacionalmente, tener resultados? Bueno, es nuestra historia, o sea, nosotros nos preparamos para jugar el torneo local. O sea, Caracas con la preparación que teníamos ganaba el torneo local, pero a nivel internacional nos faltaba muchísimo, nos faltaba muchísimo. O sea, nosotros desde que empezaron a llegar los preparadores físicos a nuestro país, fue que
nos empezaron a preparar para estar al máximo nivel, para poder trabajar o competir al máximo nivel. Antes nosotros nos alcanzaba con una preparación media para jugar el torneo local. ¿Ves? O sea, yo creo que ya gracias a Dios esto ha ido cambiando. Lamentablemente hoy en Venezuela no tenemos clubes de fútbol, porque si tuviéramos clubes de fútbol, ya nuestros niveles, hoy te puedo decir que estuviéramos ya peleando por Copas Libertadores. Lamentablemente hoy seguimos con las mismas carencias de tener equipos de fútbol. Creo que ese es un gran trabajo que le toca a la federación, ya empezar a exigir que pasemos a tener clubes de fútbol porque lo necesitamos. Es una de las cosas que está trancando el crecimiento del fútbol venezolano. Tener equipos de fútbol. Ya no podemos tener equipos de fútbol. Necesitamos tener clubes y formar a jugadores de los 4 años y que puedas debutarlo en tu club. Eso es lo que necesitamos hoy. Fíjate, Stalin, has dicho algo tan importante. Yo hace tiempo, 2 meses, no sé, coloqué en mi cuenta de Twitter un breve entrevista con Pescadito, el recordado Pescadito Gómez, una entrevista del año de 1986. Y le preguntaban cuál era el problema. Y el problema decía, aquí no hay clubes, aquí hay equipos. Aquí llega un señor, pone el dinero, tiene un equipo, pero ese señor se va, se lleva su dinero y el equipo muere. Y eso fue hace 34 años. 34 años después, tú me dices lo mismo. O sea, y estamos claros que es así. El gran problema es que se ha masificado el fútbol, pero no hemos encontrado todavía esa solución de formar clubes, más allá de los equipos con tradición que hay en el país. Sí, ahí es uno de los puntos donde decimos, no tenemos una federación que trabaje para mejorar el fútbol. Lamentablemente es así. O sea, no es que estamos en contra de la federación, sino es que es el ente que rige nuestro fútbol. Lamentablemente en todo este tiempo no se ha hecho nada. O sea, creo que ellos tienen que dar un golpe a la mesa y exigir que el torneo se va a jugar con clubes, no con equipos. Stalin, ya nos queda poco menos de 10 minutos. Te agradezco, la verdad, la disposición de este tiempo. Después comunicaremos más adelante la sorpresa que tenemos una vez que nos reunamos y hablemos. Te quiero preguntar, ¿tuviste contacto con el Pato Pastoriza alguna vez en el momento de que él fue seleccionador nacional? ¿Llegaron a conversar? Sí. Tuvimos 2 reuniones, creo que fui a su apartamento, me invitó, fue a su apartamento, me hizo unas propuestas de las cuales yo les di mis razones y no las acepté porque que no estaba, pues ya no quería estar. Yo creo que mi momento ya había pasado en la selección y quedó todo allí, pero tuvimos muy buenas charlas, una persona de fútbol, una persona extraordinaria, con una visión que para nosotros en esos tiempos tampoco estábamos en el momento de traer una persona como él, porque todavía nuestro fútbol no estaba preparado para una persona como Pastoriza. Desde la asociación de jugadores en la que ha formado parte del último tiempo, Stalin, luchas porque al jugador se le dé todo aquello que se le negó en los jugadores en tu época. Bueno, Tomás, nosotros fuimos muy maltratados. En nuestra época fuimos muy maltratados, muy maltratados. Y el que conoce mi carrera siempre luché por tener un fútbol limpio, por tener un respeto, que el jugador fuera respetado. Y hoy me tocó la posibilidad de estar en el gremio y luchar por esa idea que todavía tenemos, porque soy un fiel creyente de que por medio del gremio de jugadores podemos mejorar el fútbol venezolano. Por medio del gremio podemos convencer al jugador que tiene que ser respetado, que sus derechos valen igual que cualquiera otro. O sea, que los dueños de equipos entiendan que las dos partes pueden convivir con un mismo respeto. Eso es importante, acabas de decir eso muy clave, porque uno conversa con esos jugadores de la época y siempre pasa lo mismo, ¿no? Esa viveza del dirigente, ese maltrato del jugador, incluso te digo, Stalin, hoy todavía hay dirigentes que dicen que el jugador se dedique a jugar, como si el jugador no fuera la parte más importante de este proceso.
lastimosamente todavía hay personas que opinan así. Claro, pero tenemos un gran problema, que el jugador todavía no está convencido de que es así. Y ese es nuestro gran trabajo que nos toca seguir realizando. Convencer al jugador que es así, como lo está diciendo. Stalin, en estos 33 años que pasaron, después de haber conseguido lo que conseguiste, más allá de que muchas personas hablan de que pudiste haber logrado más, de que yo no soy quien para decirte eso, o para yo pienso que tuviste una carrera en lo que yo te digo, y siempre te lo he dicho, fuiste el jugador que más me divirtió a mí en una cancha y que me dio las alegrías más importantes de mi niñez en una cancha. Te pregunto, ¿pensabas que esta historia iba a ser así tan bonita, con sus procesos, con sus vicisitudes, cuando comenzaste a jugar el fútbol, cuando tuviste ese debut en Mineros? ¿Pensaste en todo esto que ibas a conseguir? De que tanto tiempo después, gente que no te ha visto jugar, porque te digo, a mí me escribió hoy un chamo de 12 años y me dijo, Stanley Rivas es lo máximo. Y yo le pregunté, viejo, pero si tú no lo viste, me dice, no, a mí mi papá me habla de Stalin. Yo pienso que eso es más importante a veces que, no sé, que lograr un título, que meter un gol, que una persona que no te vio jugar diga eso, lo que me dijo a mí un pelado de 12 años, es algo impresionante. No, yo siempre agradecido porque eso te lleva y te dice hoy que hiciste un buen trabajo. O sea, sé que muchísimas personas siempre comentan que pude haber hecho más. Yo te digo sinceramente, estoy feliz con mi carrera, la disfruté al máximo, al 100%. Lo que me tocó vivir lo disfruté como no tienes una idea. Así que de verdad que si hubo o hay personas que piensan que pude hacer más, lamentablemente me tocó hacer lo que me correspondía en su momento y lo disfruté al máximo. Ya para ir finalizando, Stalin, y de vuelta agradeciéndote estos minutos, los próximos proyectos de Stalin van relacionados a lo que me dijiste, a seguir convenciendo al jugador de que obtenga desde sí mismo, desde dentro de sí ese respeto, de que se logre ese respeto en el jugador, y te has puesto a pensar, si cambia los integrantes de la Federación Venezolana de Fútbol, ¿te gustaría formar parte más adelante de un tren directivo? Ya nosotros tenemos 10 años luchando y hemos sabido convivir con esta parte de lo que es la dirigencia deportiva y siempre uno tiene la ilusión, ¿no? Porque yo siempre he dicho, yo prefiero o cambio una ida a un mundial a tener un fútbol organizado, tener un fútbol venezolano con las bases bien sólidas y que podamos decir, mira, en Venezuela tenemos 20 clubes de fútbol de primera división, 20 clubes de fútbol de segunda división, porque después que logremos eso, nosotros seguramente vamos a ser unos visitantes continuos a los mundiales. Bueno, maestro, gracias de verdad por esta hora de charla. Ahí tienes para que mandes un mensaje a los que están conectados, a todos aquellos que se conectaron y a todos aquellos que después de ya 11, 12 años de retirado te siguen recordando, siguen pidiendo tu jugada, me siguen pidiendo tus goles, en que lo coloque en Twitter. Ahí tienes para que te despides, para que mandes un mensaje. No para que te despidas, para que mandes un hasta luego. No, primero darte las gracias a ti por la oportunidad. Sé que lo habías intentado muchísimas veces. Bueno, eres un periodista que te respeto porque sé que de tu trayectoria y una de las cosas porque accedí, porque sé que amas el fútbol, llevas el fútbol en la sangre y bueno, me gusta conversar con este tipo de personas que tengan el mismo sentimiento por el fútbol. Y lo demás siempre agradecido y decirle a todos que disfruté el fútbol al máximo, lo que me tocó vivir. Y nuevamente te puedo decir y que las personas que recuerdan, bueno, eso me llena de satisfacción porque te dicen de que hiciste algo bien, que dejaste algo para el futuro. Bueno, Stalin, muchas gracias, a la espera de que esto pase para poder reencontrarnos pronto, hablar lo que tenemos que hablar. Y bueno, a todos ustedes que se conectaron, muchas gracias, estén pendientes porque el próximo domingo estará acá al señor que Stalin Rivas le metió su primer gol como profesional, que fue César Guacharaca Baena. Gran abrazo, Stalin. Saludos.